Vamos a leer en primer lugar Salmo primero. Vamos a ir tal vez un poco rápido. Quiero leer algunos pasajes, aunque no nos vamos a referir en particular en ellos, pero sí nos van a dar una introducción solemne sobre el tema que vamos a considerar. Salmo primero, versículos 1-3. Bienaventurado el varón que no hace cosas, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo les pido, por favor, que juntos leamos los versículos 22 y 23. Es aquí donde vamos a detenernos durante estos 4 días y ojalá que esto lo podamos memorizar y mucho mejor que lo podamos vivir. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor añada su bendición sobre esta riquísima porción de su palabra que hemos leído. Vamos a ocuparnos, queridos hermanos, de un asunto práctico de la vida cristiana, al que yo creo que jamás le hemos adjudicado la trascendencia y el valor que las mismas Escrituras le adjudican: el fruto del Espíritu. Todo lo que esto encierra lo tenemos resumido en esas 9 palabras de Gálatas 5, 22, 23, que ya quisiera anticipar de decir que comprenden un todo, un conjunto, algo unido, armónico, y cuya enumeración debería ser suficiente para despertar el apetito de todos los cristianos. Acá tenemos resumido el carácter o la idiosincrasia del creyente según el profundo y puro anhelo de Dios. Al penetrar en el fondo de lo que eso significa, rápidamente llegaremos a la conclusión que ningún ser humano, ningún cristiano, ha llegado a vivirlas cabalmente. Y también nos advertimos que solamente Jesucristo las vivió en toda su plenitud. Pero también, y esto es lo que yo quisiera que surja de la meditación que vamos a realizar estos días, debemos llegar a comprender que esto debiera ser el temperamento que cada creyente deberíamos llegar a tener. Porque aquí, queridos hermanos, tenemos un retrato de Jesucristo. Es, al fin de cuentas, la esencia del carácter que Dios nuestro Padre tiene el propósito de reproducir en cada uno de sus hijos. Cuando en Romanos capítulo 8 leemos que el propósito grande de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo, nos está diciendo nada más ni nada menos: vivan Gálatas 5, 22, 23. Esto es la imagen de Cristo. Esto es lo que Él ha manifestado, es lo que ha vivido, lo que ha reflejado durante toda su actividad aquí en la tierra. Ahora, para entrar al tema, y yo quisiera decirles que en esta noche no voy a entrar a ninguna de las 9 palabras, sino que vamos a introducirnos en el tema en forma general, debemos hacer una distinción, y esto quisiera hacerlo brevemente y muy sencillamente. Nosotros tenemos el concepto de la iglesia en calle La Rioja, de conocer una iglesia de grandes hombres y mujeres de Dios que por largos años vienen
en la constancia y la firmeza del Evangelio, pero me ha llegado la grata noticia de que hay muchos hermanos jóvenes creyentes en la fe y por eso tenemos que darle a veces algunas cosas fundamentales y elementales de la doctrina cristiana. Ustedes habrán de notar que aparece indistintamente dos frases breves pero repetidas en las Escrituras que no debemos confundir entre sí. La Biblia nos habla de los dones del Espíritu Santo y aquí estamos ocupándonos de el fruto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu o dones espirituales son cualidades que el Espíritu concede individualmente a cada creyente, pero que tienen por finalidad lograr el crecimiento, desarrollar el crecimiento colectivo de la Iglesia. Hay enumerado una cantidad determinada de dones vigentes hoy en la Iglesia, pero ustedes van a notar que allí la Escritura nos dice, y el Espíritu, en su soberanía, dio a unos el don de profecía, al otro de enseñanza, y a unos el don de predicación, y a unos el don de ministerio, y a unos, etc. Es decir, que el Espíritu Santo va tomando cada uno de estos dones y lo va distribuyendo, lo va repartiendo, lo va metiendo en cada miembro del cuerpo de la Iglesia, para que a la vez cada miembro pueda nutrirse mutuamente y alimentar la totalidad del edificio o del cuerpo. Los dones son dados entonces soberanamente por Dios e incondicionalmente. El Espíritu los siembra independientemente de nuestra voluntad. Aquí tenemos una pauta de lo que es la voluntad soberana de Dios. Dios no me da a mí el don que yo deseo. Dios no me coloca a mí el don que yo anhelo porque me gustaría imitar a fulano o a sutano. El Espíritu Santo implementa en mí un don y es mi responsabilidad descubrirlo en la presencia de Dios, cultivarlo en el temor de Dios, desarrollarlo bajo el poder del Espíritu Santo y cultivarlo sin ninguna clase de descuido personal. El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes que el mismo Espíritu cultiva en el creyente, pero no lo hace en forma parcial, sino total. Y esto no es algo que Él distribuye en forma soberana, sino lo da como una dádiva expresa o una gracia para aquellos que se subordinan o se condicionan a los requisitos necesarios para que este fruto tenga posibilidad de realizarse y desarrollarse en el interior del hombre. Así como el don del Espíritu Santo es dado en forma total para la Iglesia y colectivamente, aunque se da en forma individual, pero a cada creyente, el fruto del Espíritu no se da individualmente así en forma general, sino que el fruto del Espíritu se recibe, insisto, bajo ciertas condiciones. Si el don del Espíritu es para el crecimiento colectivo de la Iglesia, el fruto del Espíritu es para el crecimiento individual o personal del creyente. Es decir, que mientras los dones del Espíritu tienden a manifestar el elemento educativo de la Iglesia en cuanto al conocimiento de palabra, al ministerio docente y servicio público de la Iglesia en forma general, el fruto del Espíritu es algo que el Espíritu Santo va sembrando en cada creyente que lo está deseando. De modo entonces que el Espíritu Santo da dones diferentes a distintos cristianos, pero produce un solo y un mismo fruto en todos aquellos que están decididos a recibirlo.
Para hacerlo más sencillo, el espíritu puede estar conforme, puede estar satisfecho con que un creyente tenga un don, por ejemplo, el don de la enseñanza o el don de la predicación, etc. Pero el Espíritu Santo no estará satisfecho si nosotros tenemos amor, por ejemplo, y dejamos de tener dominio propio o gozo o paz en el interior de nuestros corazones. El fruto está dado en singular, a distinción de los dones. Muchas veces escuchamos, por descuido tal vez, a veces por desconocimiento, la frase los frutos del Espíritu. Sin embargo, ustedes vean que en el pasaje de Gálatas 5 y en Efesios capítulo 5 también hemos leído más el fruto del Espíritu. Y eso nos está hablando que cuando contemplamos el fruto del Espíritu, nosotros no tenemos la libertad de elegir alguna de estas palabritas que tenemos aisladamente y decir, bueno, yo me voy a subordinar al amor y lo demás no me interesa tanto. No, el fruto es algo así como un conjunto, hemos dicho, como un conjunto armonioso e inseparable. El fruto es toda una unidad. Si quieren decirlo, si queremos describirlo más fácilmente, es como un racimo que se nos da en conjunto. Cuando sacamos el racimo de las uvas, no es cuestión de tomar la más madura o la más grande o la que está más linda, como suelo hacer yo cuando las veo, que nos peleamos con el nene. No, ahí es cuestión de tomar todo el paquete, todo el racimo. Se trata de un mismo árbol que lo genera y por lo tanto es solamente un fruto que tiene diferentes manifestaciones, pero es solamente un fruto. Yo voy a una quinta y hay un árbol de manzano y de ese árbol no puedo pretender tener manzanas, peras, uvas y cualquier otro tipo de fruta. Yo tengo muchas, tengo variedad, a veces de tamaño, a veces de colorido, a veces de aspecto, pero es un solo y único fruto, es la manzana. El fruto del Espíritu Santo es algo que emerge del corazón propio de Dios, porque es Dios quien lo produce, es Dios quien lo cultiva. Y como Dios es tan amplio, tiene esta gama de variedades que nosotros podemos llamarle algo así como una especie de arco iris. En el trasfondo del arco iris está la luz del sol, cuyo color es único, cuya potestad es total, pero que debido a una serie de circunstancias atmosféricas me va dando diversidad de colores y yo puedo ver el brillo y la gloria del arco iris, pero en el fondo está algo más grande que el arco iris, porque está el sol mismo. Y aquí, por encima de todas las cosas y por detrás de todas estas 9 características, tenemos que tener en cuenta que está nuestro Señor, el único que lo exhibió en plenitud. El fruto del Espíritu inculca un carácter virtuoso. El fruto del Espíritu produce equilibrio en el ser regenerado. Produce proporción, estabilidad, madurez, criterio espiritual. En una palabra, cuando podemos contemplar una persona que disfruta del fruto del Espíritu Santo, podemos decir con toda propiedad, esta es una persona total, totalmente proporcionada, totalmente madura, totalmente equilibrada. Hermanos, esto es lo que nosotros estamos necesitando para desenvolvernos en un mundo hostil, en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de tensiones. Si nuestra vida fuera placentera, si la gente que nos rodea fuese siempre agradable y cordial, si nosotros nunca tuviéramos achaques
si nunca tuviéramos debilidades, si nunca estuviéramos enfermos, no tendríamos ninguna necesidad del fruto del Espíritu Santo, porque seríamos personas ideales. El Señor Jesucristo jamás prometió a los suyos librarlos de problema. Antes dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que Él más bien les aseguró que vivirían en un mundo conflictivo y lleno de aflicción, pero sí les prometió que les daría el Espíritu Santo, el Consolador, el productor del fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendría a los suyos no de una manera externa, no de una manera teórica, no de una manera convencional, sino que vendría a ellos como la prenda irreversible y eterna que ha venido a morar para toda la eternidad, a querenciarse, por así decir, dentro de nuestras vidas. Y en la medida que nosotros le demos la posibilidad de hacerlo, en la medida que nosotros nos acondicionemos a toda la forma de actuar suya, entonces Él habría de obrar en nosotros y habrá de hacerlo de una manera cabal y verdadera. El Espíritu Santo no es como a veces, sin darnos cuenta, pedimos en la oración, Señor, ayúdanos, y nuestra solicitud de ayuda es como si se tratara de una ayuda externa a nosotros. Como cuando vamos con un vehículo por la ruta, se nos paró el motor porque tiene un problema de contacto, un problema de carburación, y entonces estamos esperando que venga otro automovilista, le hacemos seña, le pedimos que nos empuje, y entonces ahí tenemos una ayuda. Querido hermano, no pidas este tipo de ayuda con respecto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo así no te ayudará a ti. Esa es la forma en que ayuda al inconverso, porque el Espíritu está fuera de él. Y en la misión que da el mensaje del Evangelio, entonces el Espíritu Santo actúa desde afuera, impulsando, motivando, convenciendo, persuadiendo de pecado y de justicia, de juicio, y revelando como siempre a Jesucristo, hasta que el alma, convencida de su pecado, cae presa a los pies de Jesucristo. Pero cuando el alma así ha sido ya salvada, redimida por la sangre de Cristo, se produce algo realmente maravilloso. Es lo más grande que se puede producir en un ser humano. Es al final de cuentas el retorno de aquello que ha perdido en el jardín del Edén. Es el reencontrarse con Dios. Es el tener la presencia misma de Dios en su interior. Y esta presencia se nos califica así, el ser hechos participantes de la naturaleza divina, que es nada más ni nada menos que la presencia interior del Espíritu Santo. Y esto es por lo que la Biblia nos llama el nuevo nacimiento o la regeneración. Y entonces, en estas condiciones, el Espíritu Santo brega desde adentro, trabaja desde el interior, opera dentro de nuestras vidas. El Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón y, queridos hermanos, permítanme que lo aclare esto. Ha dado lugar a muchos chistes, tal vez esto. Pero el Espíritu Santo no viene a anidarse en este corazón que a veces se enferma mío, que palpita todos los días, que a veces tiene demasiada presión y a veces se deprime por la impotencia. No, el corazón es el centro de nuestra personalidad, es el centro de nuestra vida, así es como lo califica la Biblia. Es el centro de nuestras pasiones y virtudes, es el centro de nuestra propia vida, es el ser interior, y en ese ser interior el Espíritu se introduce para iniciar una gran obra, siempre y cuando nosotros le demos el lugar necesario. Es entonces en medio de las dificultades, en medio de las privaciones de la vida, cuando más necesitamos que el germen del Espíritu Santo en nuestros corazones
opere grandemente, que sea regado por la oración, que sea así motivado por la lectura de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda cultivar este precioso fruto en nuestras vidas. Pero nosotros tal vez vamos a preguntarnos en esta noche, ustedes se lo habrán preguntado y habremos dicho, bueno, pero Pablo nos podría haber explicado un poco más de esto. Hemos leído algunos otros contextos de la palabra de Dios que nos van a ayudar para tratar de dar una respuesta a cómo es que podemos hacer o qué es lo que debemos, cómo debemos obrar para que el Espíritu cultive su fruto en nuestro interior. Lo primero que vamos a decir es esto, que el fruto del Espíritu es de origen sobrenatural, es el fruto del Espíritu, es el fruto suyo. Es decir, que aquí las Escrituras están atribuyendo al Espíritu Santo su producción. Son la cosecha que Él mismo cultiva, es la siembra que Él desarrolla y ciega en la vida de personas que llena. No solamente que las habita, sino que las llena. El Espíritu viene a nuestras vidas, pero yo puedo tener una doble actitud hacia Él. Hemos leído este pasaje de Gálatas, andad en el Espíritu, porque es posible ser creyente, ser habitado del Espíritu y no andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, no daremos lugar a satisfacer la carne, porque la carne tiene sus propios deseos. La carne obra, y allí vemos la obra metida en plural como algo que es producido por el mismo individuo. La carne tiene su producción natural, el Espíritu tiene su producción natural, pero es Él que lo produce, no yo. Las obras son mías, el fruto es del Espíritu. El Espíritu lo produce en nosotros. Y nosotros vemos en qué manera en este contexto el fruto del Espíritu está contrapuesto, está contrastado con estas obras de la carne. Porque las obras de la carne son, y está esa lista tremenda, y después el apóstol, llegando así a un clima de apacibilidad, a un clima de reflexión y de profunda contemplación, llega a esa palabra más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. Mirando este contraste, podemos ver entonces que las obras de la carne son aquellas actividades propias del ser no regenerado y que salen, afloran naturalmente dentro de nosotros. Es decir, tomamos a un ser humano, tomamos a un creyente desprovisto de la plenitud del Espíritu Santo, pisémosle un pie, peguémosle un empujón. ¿Cuál es la reacción? Se cuenta de que había un pastor en los Estados Unidos que estaba muy interesado en ganar a una cantidad de hombres que estaban viviendo muy alejados de la ciudad y que era muy difícil llegar a ellos. Ellos no podían venir a la ciudad a escuchar el Evangelio y él quería ganarlos. Entonces se propuso hacer algo, pidió permiso a su congregación, se fue para allá y dijo, yo voy a participar de todos los problemas de esta gente. Fue al lugar vestido de obrero y pidió trabajo. Después de varias semanas consiguió trabajo. Ahí ya tuvo la primera lucha.
se enteraba lo que era el mundo. Después comenzó a trabajar y se comenzaba a mezclar entre el grupo de compañeros con un vocabulario siempre hostil, grosero y siempre tratando de molestar a los otros. Lógicamente él no tenía mucho aspecto de obrero, aunque estaba vestido como ellos. Y un día dice que mientras iba llevando un material con una carretilla sobre un tablón cruzando un arroyo, mientras estaba llegando a la mitad del tablón, comenzó a bambolearse y a moverse en gran forma hasta que muñeco al agua, carretilla y hombre al agua, con la burla y la carcajada de un grupo de compañeros que estaban esperando la reacción que él tenía. Y este hombre dice que primeramente se desligó de su carretilla, emergió del agua y emitió una sonrisa. Trató de treparse al tablón flotando sobre él y cuando llegó a la orilla esperaba que incluso más que darle una mano para salir le hubieran dado un empujón para volverlo a meter. Sin embargo se arrimó otro hombre, de la apariencia muy similar a la de él, vestido de obrero, pero que no era obrero, tampoco era pastor. Era el hombre que le había movido el tablón. Y le dijo: señor, compañero, usted me parece que no está acostumbrado a este trabajo, ¿verdad? El pastor le dijo: bueno, me parece que usted tampoco, y le contó su vida. Era un médico que había tenido un gran problema en su vida, en su matrimonio. Después comenzó con la bebida, y el hombre, que era un médico erudito, al final de cuentas cayó allí y terminó en las minas. Y este hombre le dijo: bueno, yo no soy tampoco, pero yo vengo por esto. Y le presentó a Cristo y lo ganó a Cristo. Y este hombre pudo ver el carácter producido por el Espíritu Santo en esa reacción. Cuando le pisaron el callo, reaccionó bien. Queridos hermanos, esto parece muy simple, pero nuevamente, ¿cómo reaccionamos? La carne opera naturalmente. El Espíritu obra sobrenaturalmente. El fruto del Espíritu es una producción sobrenatural. El hombre no lo puede hacer. No es cuestión de autodominio. No es cuestión de propósito personal. Hay hombres que pueden decir: bueno, yo voy a ser un hombre sobrio, pero tal vez será falto de amor. Yo voy a ser un hombre que demuestro paz, pero tal vez no tiene gozo. Y el hombre en el mundo no podrá obtener la paz. Si el creyente quiere minimizar este fruto extrayendo alguna de estas cosas, es posible que sí pueda tener amor sin paz o gozo sin sobriedad, pero no será un hombre equilibrado y completo, será un hombre parcialmente equilibrado. El fruto del Espíritu es una obra, una actividad sobrenatural que el Espíritu Santo realiza, cultiva, impone en el creyente o propone en el creyente. Y querido hermano, ni tú ni yo podremos elaborarlo de nuestra propia cosecha. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, singular, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis si no permanecéis en mí. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Yo creo, queridos hermanos, que la verdadera prueba
de una obra profunda del Espíritu Santo en un creyente son la exhibición de estas virtudes que el mismo Espíritu Santo produce en nuestro ser. El segundo punto. En primer lugar, es una producción sobrenatural, fuera de nosotros, fuera del alcance nuestro, aunque el Espíritu lo produce dentro. Pero además debemos decir que este cultivo, que este crecimiento es de carácter natural. No es algo, por así decirlo, ficticio dentro de nosotros. O sea, el Espíritu Santo lo produce como un elemento sobrehumano y poderoso, pero se desarrolla en el corazón naturalmente cuando el Espíritu tiene lugar. Por eso es fruto, y aquí ponemos el énfasis sobre la palabra fruto y no el Espíritu. Yo creo que es importante mantener el equilibrio entre estos dos elementos que hemos dicho. Mucha gente podría suponer que ya que la vida santa es producto del Espíritu, no hay nada que hacer que pueda contribuir a este proceso. Pero el solo hecho de que el Espíritu lo produzca como su fruto nos indica en forma inmediata que hay ciertas condiciones de las cuales depende el crecimiento y de las cuales tenemos que hacernos responsables. ¿Por qué? Porque lo natural siempre es condicional. El agua es un producto natural, pero está condicionado a que haya equilibrio entre dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno. El árbol que da su fruto es algo de procedencia natural, pero hace falta que el hombre coloque la semilla y siembre el árbol, y luego lo cuide y lo pode a su tiempo. Se hace natural solamente cuando las condiciones son adecuadas y apropiadas. Esta lección es de similar aplicación al crecimiento hacia la madurez cristiana. Es una lección de botánica que nos da aquí. Pablo mismo hace la aplicación en el capítulo siguiente que hemos leído. Ahí nos dice que el que siembra para la carne, de la carne habrá de cosechar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, en el Espíritu, del Espíritu habrá de cosechar vida eterna. Es principio inflexible de Dios, de que todos sus tratos con el hombre siempre están fundamentados sobre la base de condiciones. Si el Espíritu de Dios ha de producir buen fruto en nuestras vidas, tenemos que sembrar buena semilla. Y luego la buena semilla habrá de producir su fruto. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos dice muy claramente cuál es la semilla adecuada que debemos sembrar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Es una ley inalterable. Como dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Al decir sembrar, el apóstol parece referirse al conjunto global de nuestros pensamientos, hábitos, formas de vida, dirección de vida y disciplina de vida. Incluye la gente que frecuentamos, las amistades que cultivamos, lo que nosotros leemos, las películas que vemos en televisión o en el cine, las cosas con que ocupamos nuestro tiempo libre y todo aquello que absorbe nuestro interés, que usa nuestra energía y domina toda nuestra mente. Hay un antiguo refrán inglés que dice: siembra un pensamiento, segarás un acto. Siembra un acto y segarás un hábito.
Siembra un hábito y segarás un carácter. Siembra un carácter y segarás un destino. Si producimos la siembra de todos los elementos y virtudes que la palabra de Dios puede darnos, todo lo honesto, todo lo verdadero, lo justo, etcétera, en esto pensad. Si nuestros pensamientos están alimentados de la nobleza, de las virtudes que nos impone la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo producirá naturalmente sin esfuerzo de nuestra parte. He aquí el secreto de la vida victoriosa, queridos hermanos. La vida de victoria en Cristo Jesús por la fe tiene condiciones. No es un dejarse estar que las cosas vienen solas. Pero cuando yo me circunscribo, me limito y soy tendiente a recibir las recomendaciones divinas, la obra de Dios se hace sola, sin esfuerzos de nuestra parte. No es algo que nosotros tendremos que vencer. Queridos hermanos, la carne siempre se duele. Si yo voy a decir, voy a dejar de ser envidioso, cada vez que se me presenta un caso, si esa es la debilidad que yo tengo, la carne queda dolorida. Entonces no es cuestión solamente de negarnos a lo malo, sino de abrirnos a lo bueno, para que lo bueno prevalezca sobre lo malo, para que el Espíritu tenga dominio sobre la carne. Y para terminar, porque el tiempo llega ya, el fruto del Espíritu, sobrenatural y natural a la vez, se debe realizar con una maduración progresiva. Queridos hermanos, yo no voy a creer de que pueda haber una persona que en un instante se transforme de carnal en espiritual. Puede existir, sí, una profunda convicción, es decir, llegar a la conclusión que he estado viviendo miserablemente para mí, egoístamente, envidiosamente, alimentando las obras de la carne, y tal vez un mensaje como lo que estamos mirando ahora puede irrumpir a nuestras vidas y decir, no vale la pena más vivir así, y tomo la decisión de entrar en el cultivo de estas cosas. Pero esto necesita tiempo. Yo pongo la semilla y hace falta un tiempo. Veamos, por favor, Santiago capítulo 5, versículo 7, segunda parte por brevedad. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Creo que hace falta un conocimiento muy elemental de lo que dice la botánica para darnos cuenta de esto. Los procesos de Dios son a veces lentos. Como dijo el Señor Jesucristo en su parábola en Marcos 4:26, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El Espíritu Santo implanta vida en el alma instantáneamente en el nuevo nacimiento, pero se toma un tiempo y a veces suficientemente largo para producir un carácter cristiano maduro. Y para esto debemos ejercitarnos en uno de los que son el fruto del Espíritu, la paciencia. Este énfasis en el carácter gradual de la santificación es un concepto que se encuentra completamente imbuido en la palabra de Dios, completamente saturado en la palabra de Dios. Un carácter no es cosa de un momento ni de un día. Un carácter es fruto de una vida y fundamentalmente
es el producto de una vida en el Espíritu. Así que ya para concluir, recapitulando, primeramente vemos que el fruto del Espíritu es de origen sobrenatural. Necesitamos humildad y fe. Humildad para reconocer que en nosotros no hay ninguna capacidad ni posibilidad de crearlo. Fe para depender del Espíritu Santo para que Él sea el artífice de su propio carácter en nosotros. En segundo lugar, ya que la semejanza a Cristo nace o crece en forma natural cuando las condiciones son adecuadas, necesitamos disciplina para asegurar que las condiciones sean las ideales, sean las mejores. Querido hermano, el fruto del Espíritu no se fomenta en el mundo. No se fomenta en nada de lo que el mundo nos puede dar. De ese sistema perimido dirigido por Satanás. Las condiciones deben ser lo más ideales posibles, procurando vivir en un ambiente justo, santo y digno, con una visión en la meta que nos espera de la eternidad. Y en tercer lugar, ya que la semejanza a Cristo es de maduración gradual, necesitamos el ejercicio de paciencia para la espera. Stott en su comentario le llama paciencia impaciente, si queremos decirle, porque cuando esto realmente es algo que queremos obtenerlo, creo que realmente nosotros estamos deseosos que el Espíritu comience la buena obra cuanto antes en nosotros. Terminando ya, Filipenses capítulo 1. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él comenzó ya su obra en nosotros. Está en mí, está en ti. Permite que las condiciones de ese terreno que es tu propia vida tengan la fertilidad necesaria, el deseo de recibir la buena semilla. Con el riego de la palabra de Dios no nos queda tiempo para ver algo de esto, pero allí hemos visto en Salmo primero, que el hombre bienaventurado, que los que hemos leído algún comentario sobre este Salmo sabemos que solamente se da en Cristo como ejemplo supremo, dice, se alimenta diariamente, de día y de noche, meditando la palabra de Dios. Es como un árbol plantado frente a las corrientes de las aguas y da su fruto a su tiempo. Que así sea.